Acabamos de ver la ley de la utilidad marginal, ¿recuerdan? Que es la ley que explica el valor de los bienes económicos. Pues bien, la otra ley esencial, desde el punto de vista del actor individual, que vamos a enunciar ahora, y que en su momento utilizaremos para entender el proceso de mercado en relación con los bienes de capital, es la ley del rendimiento o productividad marginal decreciente. Fíjense ustedes que en economía cada vez vamos a introducir más el apellido marginal, en el margen. Por eso también la economía austríaca se llama economía subjetivista o economía marginalista. Es curioso, pero vamos a ir descubriendo juntos que son los últimos actores, los menos interesados, las últimas valoraciones, las que determinan la de todos. Es una cosa maravillosa y sorprendente, pero así es. Bueno, pues vamos a explicar hoy en qué consiste la ley de la productividad marginal decreciente. Que hay proporciones óptimas de factores de producción o bienes económicos de orden superior cara a producir lo que llamábamos bienes económicos de primer orden o bienes de consumo, aquellos que satisfacen directamente necesidades humanas. A mí no me gusta utilizar gráficos y de hecho explico la economía sin utilizar gráficos, pero a lo largo del curso de vez en cuando utilizo alguno y hoy va a ser una excepción. Vamos a utilizar un gráfico y vamos a explicar la ley del rendimiento o de la productividad marginal decreciente en términos de dos factores de producción. Como la ley lo que dice es que hay combinaciones óptimas de factores de producción cara a producir un bien de consumo, vamos a suponer que existen dos factores de producción. A uno le vamos a llamar el factor de producción A y a otro le vamos a llamar el factor de producción B. Y solo nos referimos a dos por simplificar, por hacer más sencilla la presentación. Para que ustedes visualicen, el factor de producción A puede ser pues un recurso natural, una parcela de tierra, por ejemplo, o un bien de capital, ya lo estudiaremos más detalle después. Vamos a suponer que es una parcela de tierra. Y el factor de producción B, vamos a suponer, en consonancia a como se presenta en la mayor parte de los libros de texto de economía este problema, vamos a suponer que es el factor que llaman ellos trabajo. No existe tal cosa como factor trabajo, esto es una simplificación burda y enormemente engañosa. No hay un bien de producción que sea trabajo. Lo que hay es una constelación casi infinita de diferentes factores de producción que son diferentes tipos de trabajo. Hay trabajadores, yo qué sé, especializados en dar clases, hay gerentes, hay másteres en dirección de empresas por Estados Unidos, por el INSEAD, hay mandos intermedios, hay especialistas de primera, de segunda, de tercera en cofradores, miles y miles de factores de producción, trabajo distintos. Pero bueno, para simplificar vamos a considerar como si el factor trabajo fuera una cosa homogénea, igual y uniforme. Y vamos a suponer que uno de estos factores es un factor fijo, en el sentido de que su cantidad, la cantidad disponible para el actor empresario no aumenta, está dada. Supongamos que el factor A es el factor fijo. Y para que lo visualicemos, vamos a suponer que el factor fijo es una parcela de tierra que va a ser cultivada, por ejemplo, de la extensión de esta clase. Y el factor B vamos a considerarle que es el factor variable, en el sentido de que vamos a considerar que están a disposición del actor, del empresario, un número variable de unidades. O dicho de otra forma, que puede contratar más o menos unidades de ese factor trabajo. Estamos en un bufete de abogados, se pueden contratar más o menos abogados. Yo tengo una fábrica de automóviles y puedo contratar más o menos mano de obra para el montaje de la fábrica de automóviles. Bueno, pues lo que dice la ley es que suponiendo que el factor de producción A, la parcela de tierra, este rectángulo de clase hoy, sea fijo, suponiendo que A sea fijo, ¿qué pasa si empezamos a incrementar el número de unidades del factor complementario? En este caso el factor trabajo, concretamente a agricultores.
Tenemos la parcela de tierra y decidimos como empresarios contratar una primera unidad del factor variable B de mano de obra, de trabajo, que puede ser un trabajador o una hora de trabajo de agricultor, que empieza a trabajar en esta parcela de tierra. Como es un factor variable, el empresario puede decir, bueno, pues no voy a contratar solo un trabajador, voy a contratar 2 trabajadores. ¿Y por qué solo 2? Vamos, en esta parcela podemos trabajar incluso hasta 3, si es un huerto. ¿Qué pasa con la producción final en forma de bienes de consumo? Supongamos que el proceso productivo va a madurar en forma de patatas, lo que vamos a cultivar es patatas. Pues lo que dice la ley es que si tenemos un factor de producción fijo y vamos incrementando el número de unidades del factor variable, que si tenemos un factor de producción fijo, la parcela de tierra, y vamos incrementando el número de trabajadores que la cultivan, lo que dice la ley es que en términos de bien final de consumo, el resultado es que al principio, conforme aumentamos el número de unidades del factor variable, el número de trabajadores, la producción en forma de patatas al principio crece más que proporcionalmente. Un solo trabajador en esa parcela pues hace poco, pero ya en cuanto hay 2, resulta que la producción final de patatas más que se duplica. Y si se pone 3, más que se triplica. Y eso ocurre durante o a lo largo de un número determinado de unidades adicionales del factor variable. Pero dice la ley que llega un momento en el que utilizar unidades adicionales del factor sí que da lugar a incremento en la producción final de bien de consumo, en nuestro ejemplo de patatas, pero empieza a dar lugar a incrementos ya menos que proporcionales. Esto gráficamente significa que la producción, aunque sigue creciendo, llega un momento en el que empieza a crecer ya menos que proporcionalmente. O expresado de otra forma, que por cada unidad adicional del factor trabajo, del factor variable B, en nuestro ejemplo, se produce cada vez una cantidad adicional inferior de bien de consumo, en nuestro ejemplo de patatas. Y esto es lo que dice la ley. Que en cualquier proceso productivo que ustedes puedan imaginar, suponiendo un factor fijo, el incremento de unidades adicionales del factor variable siempre llega a un momento en el que la productividad adicional en forma de bien final del consumo empieza a crecer menos. Y esto es lo que se llama productividad marginal decreciente. Por eso la ley se llama ley del rendimiento o de la productividad marginal decreciente. En términos gráficos, cuando deja de ser cóncava y empieza a ser convexa la curva, a partir de este momento, de este número de unidades del factor variable, la productividad crece, pero empieza a crecer ya menos que proporcionalmente. Es más, incluso cabría concebir, imagínense que la parcela es como esta y que ya vamos por el trabajador número 50. Empezamos a meter aquí trabajadores y ya nos molestamos unos con otros y metemos 100. Oiga, si aquí no cabemos 100. Cabría concebir que incluso la producción final de patatas se resintiera, empezara incluso a disminuir si seguimos metiendo gente.